Pues tenemos planteado el ejercicio de la misma forma que lo dejamos en el vídeo anterior. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa con la temperatura de descarga. Supongamos que tenemos esto es un ejercicio, vamos a hacer la suposición, estamos hablando de 134, por ejemplo, ¿no? Hablamos de una temperatura de descarga que nos ha supuesto que llega en vez del punto 2, sale a no 80, sino a 70 grados. ¿Qué pasa si es 70 grados? Yo no puedo modificar este punto, no puedo poner 70 grados aquí. ¿Cómo lo vamos a modificar? ¿Cómo vamos a asemejar esto a un proceso ya real, que medimos exactamente eso? Pero estamos midiendo lo que vemos en pantalla, o sea, pasemos al diagrama de Molière, estamos midiendo estos valores, todos estos, pero este en concreto, la temperatura de descarga nos cambia y tengo 70 grados. Si medimos 70 grados, la única manera de poder visualizarlo así es modificando o mejorando el rendimiento isentrópico. Lo que vamos a subir a 0,85 para empezar. Compresor, grado isentrópico, tal. No paso la coma, 0,85. No se introdujo el valor numérico. 0,85. Vale. Bien. Con un rendimiento isentrópico le damos a calcular. He mejorado el rendimiento. Y vemos que ahora mi temperatura en punto 2 hemos llegado a 77 grados. Bien. 77 grados no son los 70 que yo quiero, o que estoy buscando. Pues vamos a mejorar todavía más el rendimiento isentrópico. Lo vamos a poner a 0,92. 0,92. Calculamos y ya tenemos 73,9 grados de temperatura de descarga, que es con la que se me está quedando el trabajo. Bueno, eso no se lo cree nadie, pero bueno, estos son los datos que estamos midiendo, ¿vale? Subimos el rendimiento a 0,96, intro, y calculamos 72 grados. Todavía vamos a mejorar más el rendimiento a 0,98. Calculamos 72 grados. Bien, 72 grados no puedo medirlo. Es algo que no es real. Así que, pues si es muy cerca de un rendimiento isentrópico, esto no va a real. Imaginemos que mido una temperatura de descarga de 75 grados. En este caso, 0,99 hemos quedado. Nos quedamos aquí. Un rendimiento de 0,9 nos daría una temperatura de descarga de 74,81. Muy bien. Muy bien. Bueno, vemos cómo mejorando el rendimiento isentrópico vamos a conseguir disminuir la temperatura de descarga, o lo que es lo mismo, vemos que la temperatura de descarga nuestra son 75 grados, nos vamos a un rendimiento isentrópico de 0,9 con estos datos parametrizados tal cual. Vamos a ir cambiando datos aquí. Vamos a cambiar datos. Por ejemplo, dejamos el recalentamiento de 10 grados, mejoramos el subenfriamiento. Vamos a mejorar el subenfriamiento en 15 grados, por ejemplo, a ver lo que pasa. Bien, la temperatura de descarga no ha variado. Lo vamos a ver, vamos a visualizarlo como estaba antes. 10 grados. Y vemos cómo, por ejemplo, puede ser vemos que prácticamente no ha mejorado el rendimiento, casi no hacemos nada subenfriando más, ¿vale? Porque la entalpía, lo único que podemos hacer es mejorar un poquito la entalpía en el punto 4, ¿vale? Hacerla, pues, fijémonos en la entalpía en el punto 4, a la salida del condensador, cuando tenemos un subenfriamiento de 249,
¿Y por qué digo la entalpía en el punto 4? Porque la distancia entre el punto 4 entálpicamente y el punto 1 es la producción frigorífica específica. Es decir, que cuanto más pequeña sea la entalpía en el punto 4, pues mejor. Aquí tengo 250 o 249 kilogramos, ¿vale? Que es la misma que el punto 5, obviamente. Si yo mejoro mi ISO de enfriamiento un poquito, a 15 grados, vemos que la entalpía la ha mejorado pues un poquito, de 249 a 241, ¿vale? Bien, si quitamos recalentamiento en la aspiración, le dejamos 2 grados de recalentamiento, vemos también que por un lado la entalpía, el punto 1 ha desmejorado un poquito, bueno, vale, hay menos producción frigorífica específica, pero cuidado, a contrapartida de que con ese rendimiento tenemos una temperatura en el punto 2 de 66 grados. Hemos mejorado mucho nuestra temperatura de descarga con ese rendimiento. Como habíamos dicho, de que eso no es así, de que un rendimiento de 0,85 es lo normal. Vamos a poner, hay que poner comas, 0,85, y yo le doy a cálculo, subo la temperatura a 70 grados, un rendimiento de 0,85 que sería en este caso, pero para llegar a esa temperatura de descarga he disminuido el recalentamiento. Es decir, que si yo aumento el recalentamiento de esa tubería de aspiración, lo que hago es que aumento la temperatura de descarga y al final eso influye en que mi rendimiento real será menor. Tendré menos rendimiento isentrópico y eso influirá bastante en mi producción frigorífica total, ¿vale? Necesitaré más compresor para mover un caudal máximo determinado. Si yo cojo también y dejo el recalentamiento, la salida del evaporador a 6 grados, le doy un cálculo, pues todavía mejoro más mi temperatura de descarga, mis datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final me podría ir a un rendimiento mucho mejor. El rendimiento aquí lo tengo que marcar yo. Lo marcaría mi tasa de compresión. No es algo que, si yo le doy aquí en forma automática, en un proceso, ¿vale? Según esa tasa de compresión, mi rendimiento será de 0,76. ¿Cómo lo puedo mejorar? Pues lo puedo mejorar si tengo una temperatura de descarga más suave y disminuyo la temperatura de condensación. Así puedo disminuir la temperatura de condensación a 42 grados, por ejemplo. Le doy a cálculo, vemos que mejoro mi rendimiento isentrópico. Y si lo pongo esto a 35 grados, todavía lo he mejorado un poquito más, ¿vale? Muy bien. Si yo le aumento un poquito el enfriamiento, no lo va a aumentar. Ya poco lo voy a poder modificar. Si yo cojo aquí y dejo 0 grados de recalentamiento, prácticamente no se va a ver afectado, ¿vale? Pero si en ese caso, si yo tuviera aquí menos 8 grados, vemos como que mi rendimiento isentrópico mejora. Es decir, que viene muy influenciado por las condiciones de presión, de aspiración y de descarga en nuestro rendimiento. A ese rendimiento influirá directamente la temperatura de descarga. Si yo lo quito, ¿vale? Aquí yo tengo 54 grados. Si pierdo el rendimiento por lo que sea y mis rendimientos isentrópicos son 0,8 sobre esas mismas condiciones, ¿vale? Mejora mi rendimiento y por lo tanto disminuye la temperatura de descarga. La temperatura final de condensación influye bastante, puesto que aunque el ambiente es el que va a condensar, si yo tengo un ambiente de 20 grados pero una temperatura de descarga altísima, me va a costar más trabajo toda esa energía poder condensarla. Y al final me subirá la temperatura de condensación, obviamente dicho. Es decir, que la temperatura de condensación ya no solamente depende de las condiciones externas, del aire ambiente, del agua, de condensación, también de la temperatura de descarga que yo tenga ese caudal máximo. Muy bien,
Pues ya me voy moviendo por estos sectores. No obstante, yo lo voy a dejar este ejercicio entre menos 10 y 45, con un recalentamiento de 2 grados, o sea, aquí 2 grados. No voy a exagerar tanto aquí, lo vamos a quitar, lo vamos a poner 10 grados. Vale, y con eso haríamos los cálculos. Se nos quedaría ya, si esto lo dejamos automático, un rendimiento isentrópico de 76%, que es el que hay que meter en los problemas. Y con estos datos que presuntamente son con los que yo tengo: temperatura, presión, entalpía y por supuesto volumen específico. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off